La Rosca Queer, título tentativo, capítulo 2. Hola otra vez, buenas tardes. Yo me llamo Sergio Enciso, soy artista plástico, escritor y traductor, porque es que la vez pasada nadie me presentó a mí. Es cierto. Y entonces yo me quedé como, oiga, ¿yo quién soy? A propósito de lecturas iniciáticas, estaba cuestionando mi propia identidad. Pues entonces hoy estamos otra vez con Violeta Gómez. Violeta Gómez, no sé, todo era del libro. Y Carlos Sosa. Librero. 15 años haciendo lo mismo. Y pues de nuevo les damos la bienvenida a este segundo episodio de lo que empezó llamándose como La Rosca Queer. Y hasta que ustedes no digan lo contrario, se llamará así. Sí. Si alguien tiene sugerencias, por favor, que nos diga. Con amor, con amor. Hoy estamos en un lugar muy lindo, que es la librería Wolf, en Teusaquillo, en el Parkway, que nos recibió para poder grabar este capítulo del día de hoy. Que muy generosamente nos dieron esta sala, que está muy chévere para poder hacer Sí. esta grabación itinerante que tenemos ganas de seguir haciendo. Me parece que En otras librerías, espacios culturales, bodegas, apartamentos. así que si nos quieren invitar Ahí a vamos. conversar sobre temas, aceptamos las invitaciones. Estamos en Wolf. La vez pasada, en el primer episodio, estuvimos en Tango. Tanga. Esperamos estar en casa Ajá. o en donde sea que nos inviten para conversar sobre literatura. En este podcast está dedicado, por lo menos en estas primeras ediciones, a literatura queer, LGBT, maricona, lésbica y todo lo que hace parte como de esta sombrilla de los LGBT. Y en el episodio anterior surgió esta pregunta sobre estas lecturas iniciáticas, entonces la idea era que pudiéramos conversar un poquito sobre eso. ¿Qué lecturas, qué fueron esas primeras lecturas que los marcaron? Que me acuerdo, te hice esa pregunta y quedaste un poco en blanco. Sí. Porque no tenías un libro en particular en la cabeza, pero no sé si ya tuviste tiempo de pensar un poco. Tuve tiempo de leer, de reflexionar y de recordar y de escribir. Y además me puse a pensar como en cuáles eran esas lecturas, pero no solamente las lecturas, sino también en las películas. Y también me puse a pensar en las artes plásticas Muy y en bien. los artistas. Entonces yo escribí un texto. Entonces si me permiten leer. Adelante, No es tan profe. largo, pero es que últimamente me ha dado mucho por hacer esos procesos como de escribir a partir de pues todo un año de terapia. Pero Importante. entonces ¿Saludos a la terapeuta? Es una terapeuta Saludos, es que una nos puede terapeuta. patrocinar también. que nos invite a su casa para ir a hablar de literatura allá. Y psicoanálisis. Pero entonces yo escribí este texto si me permiten, entonces Adelante. podemos tiempo leerlo y luego podemos empezar a conversar. O mientras podemos conversar y hacemos la lectura. Entonces esto parte como de esa pregunta que tú hiciste sobre la reflexión sobre mis primeros acercamientos a la literatura y a los productos audiovisuales queer o LGBTIQ+, ocurrieron en la época en que mis papás empezaron a separarse definitivamente. Un poco antes de eso, cuando yo tenía 13 o 14 años, mi papá decidió dejar su carrera como consultor de empresas y montar un restaurante. Una pollería más específicamente. Mi mamá hizo toda su vida laboral en el magisterio, mi mamá es profesora, fue profesora toda la vida. Mientras ella madrugaba para dar clase a las 7 de la mañana y trabajaba hasta después del mediodía, mi papá se despertaba más tarde para irse al restaurante. Todas las noches regresaba después de la medianoche hediondo a pollo y a grasa. Al cabo de un tiempo, mi mamá le pidió que dejara de dormir con ella. Las llegadas a esas horas lo despertaban y el olor le resultaba insoportable. Esto era como, de verdad que a mí todavía me pasa que voy a un restaurante donde venden pollo y el olor de la grasa del Te pollo lleva. me lleva a esos primeros acercamientos LGBT. Entonces me tocó pasarme a dormir con mi mamá. Mientras mi mamá ocupaba mi cuarto, mi papá ocupaba mi cuarto. Yo no tenía televisor, ella sí, así que cuando se quedaba dormida, yo seguía despierto hasta muy tarde, viendo las películas que daban después de la hora legal, sobre todo en Global Televisión, el canal de la Parabólica. The Creo- Fifth Song. Wow. Totalmente. Creo que quienes fuimos adolescentes en los 90 le debemos mucho a la Parabólica de nuestra cultura visual. Fue así como conocí dos películas que iniciaron mi acercamiento a las narraciones LGBTIQ+. La primera fue La Ley del Deseo, pues una película capital de Pedro Almodóvar. En esa película, un Antonio Banderas muy joven y muy hermoso mantiene una relación tóxica, intensa y profundamente erótica con un escritor.
Y allí apareció por primera vez para mí, todavía entre sombras y sin que terminara de comprenderlo, el personaje de una mujer trans, interpretado por la inmensa y muy cis Carmen Maura. Que yo todavía veo esa película y se supone que es una mujer trans, pero todavía como que no entiendo específicamente. Pero es que Almodóvar hace mucho eso. Hablemos de Almodóvar, porque yo creo Empezamos por ahí. que Almodóvar para ti fue fundacional. Pero es que en el caso, sí, también es cierto. Pero en el caso de, o sea, Carmen Maura hace de todos los papeles de Almodóvar, o sea, de abuelita, de femme fatal, de la que le toque. Y Sí, además, todos los Vivi Anderson, normalmente la ponen como una mujer cis cuando, digamos que no opera desde ahí. Entonces, con Almodóvar pasa eso, que te pone un personaje, no sé, La Agrado, por ejemplo, también es una mujer cis interpretando otro tipo de personaje. Pues para mí, yo siento que la gran película LGBT para mí de Almodóvar es Todo sobre mi madre. Pues tiene muchas otras, pero esta película fue como la que ya recogía como todas estas intuiciones y que para mí se volvió como un texto, si lo puedo llamar así, como fundamental de Almodóvar, que tenía que ver con la representación de las mujeres trans, porque yo creo que con lo que ha pasado mucho en el cine, y sobre todo después de escribir este texto, me di cuenta que la mayoría de las representaciones trans, de personajes trans, eran muy problemáticas, porque siempre era una persona cis haciendo a persona trans, y siempre, casi todo lo que descubrí escribiendo este texto, me di cuenta que todo era como absolutamente tóxico, psicótico, asesino, malo. Sí, que yo siento que Almodóvar tenía igual una sensibilidad de que así fuera una actriz cis, como que el personaje era redondo, como que no era unidimensional. Sí, Entonces, y no es como claramente identificado, o sea, no es... Creo que eso es más como un sesgo mío, como que no quiere ver una persona que se vea trans. Y es que eso es todo un debate, porque por ejemplo, sí, una no. vez en La Mala Educación, Gael García hace de chica trans y le sale muy bien. Y Gael García se supone que tiene un cuerpo difícil como de moldear, pero en la película se logra. o Miguel Bosé. Y Miguel Bosé pues, hasta con más ese drag, Jaime, que como también más pasa. travesti de pronto. También pasa por ahí. Ahora, Sí. después pasa cosas como que el señor Tom Hanks hizo una película con Antonio Banderas y él hizo de gay y se ganó un Oscar por ser de gay. O sea, un hombre heterosexual haciendo de gay tiene más opciones de ganarse un Oscar. O un hombre cis haciendo de mujer trans, como Claro. pasó con la chica danesa, Exacto. con Dallas Buyers Club, con un montón de ejemplos que... Cada vez que Johnny Depp hace de chica, parece que es mejor actor. Sí. Pues es que eso es lo que digo después. En esa época, durante muchos años, interpretar a una mujer trans parecía ser una especie de culminación en la carrera de los actores cis. Ahí está. Era como que se ganaban el Oscar entre el 90 y el 2000 Como porque estaban interpretando. 15. Sí, Porque se era construyen en la pantalla. como- Exactamente, como lo que te estabas diciendo, como que se transformó de verdad, como que lo logró. Y sobre todo porque era como una transformación desde adentro, era una cosa muy rara y siento que se volvió como algo recurrente y había una narrativa alrededor de estos papeles. Pero además es muy curioso porque siempre, o sea, por ejemplo, también ya el reto y eso, Redmayne como que, claro, la metamorfosis y toda la feminidad, y cuando ya están en el premio que se ganan, salen como barbados, Reconfirmando Sí, su lugar. como somos Totalmente. hombres. Como me Y construí. esto solo fue un trabajo que Sí. Sí, me deconstruí y me volví a construir. Y volví a salir. Sí, un poco también con Javier Dolan, ¿no? Lawrence Anyways. Lawrence Anyways, el personaje también, que es una película muy larga y muy bonita. Voy a anotarla. Él es bueno. No, todo Ah, lo que es Dolan. Xavier Dolan es divino. ¿Vieron la Odisea? Todavía no. Con Elliot Page. Elliot Page. Todavía Sí. no. A esta hora, cuando está este capítulo grabándose, todavía no. La está súper recomendada, es increíble. Sí. ¿Ya la viste? No, quiero ir a IMAX. Igual es que son 3 horas, Pues es que marica. queríamos ir a IMAX y estaban agotadas las boletas, o sea, como que todo estaba vendido, entonces tocaba la pantalla. Entonces, Sí, como con la pantalla no, pues la acá. fuimos a ver y cerra. Pero fue increíble. Eso Si fue- Serra siempre tiene las sillas desocupadas. Y Serra es un buen lugar para ir así. Sí. Pues. Es barato. Sí, total. Patrocínanos. Es barato, es como la segunda cartelera más
Más alternativa, sí, Chile, Sí, sí, hay sí. cosas buenas. Esa tradición nos ha dejado una pregunta que siempre sigue siendo vigente. ¿Por qué es tan difícil contratar actrices y actores trans para interpretar personajes que son trans? La segunda película fue Priest, no sé si conocen esa película. Es una película, todo esto de lo que estoy hablando tiene fecha extrañamente, eran muy recientes cuando las vi en televisión. Esta película es como del 83, o 87, 88, y estoy hablando como del 95. La segunda película fue Priest, una película británica sobre un sacerdote que en una noche sale a tomar y termina enamorándose de un joven al que conoce en un bar. Es una película británica, creo que es inglesa. Aunque eso te los termine llevando a la cárcel, esta es como una situación súper... El cura va, tiene una crisis de fe muy grande y se va a un bar, conoce a un chico y se mete en el carro y la policía llega porque no pueden estar parqueados en una bahía, entonces esto es como... Pero el vidrio está empañado. Pues precisamente por eso los paran, porque el vidrio está empañado, Ok. lo arrestan y cuando es que esto es muy divertido. ¿Algún actor conocido? Sí, no me acuerdo los nombres, pero está Pero es conocido. el de Trainspotting, Ah, el del no me acuerdo. bigotito, no, el otro, el como Ya. más malito, Ya, el que ya, tiene sí. bigotito, que es así. Y otro, que los dos son famosos del cine inglés, pero no me acuerdo los nombres porque... Bueno, aparecerán en pantalla. Exacto. Sí, la película pone sobre la mesa y a veces mete en la misma bolsa la homosexualidad de los sacerdotes, la pederastia y los abusos sexuales dentro de la iglesia. Lo que pasa es que para mí, cuando vi esa película, era la primera vez que veía en una película en la televisión, en el televisor de mi casa, una relación entre dos hombres. Entonces para mí eso fue como capital y era pues los dos eran guapísimos y eran ingleses y... Tomar el té. No, es como que era como Trainspotting, pero con un cura. Ah, más trash. Como muy Sí. callejero. Como más Pero los callejero. curas siempre son parte del tropo. Siempre hay Sí, un cura totalmente. metido en una película donde el deseo está ahí. A la edad que yo tenía entonces, el cura protagonista y el hombre del que se enamora me parecían los hombres más dulces y hermosos del mundo, precisamente porque también eran profundamente contradictorios. La pérdida de la fe se me antojaba como la oportunidad más propicia para encontrar el amor y lanzarse a una relación tóxica, porque esto evidentemente es tóxico, es como un chico que dice, yo sí te quiero querer, y el otro le dice, pero yo soy cura. Que más siento que Amor eso es algo prohibido. también como un tropo muy recurrente que creo que hemos ido perdiendo como en las representaciones, y es que siempre terminan mal. Es como o alguno de los dos, o los Sí. dos terminan muertos, o en la cárcel, o son víctimas de un crimen de odio, O la mamá entra y lo separa. Sí, Que es como que como siempre de termina casi todo todas mal. las representaciones LGBT. Sí. Pero yo Tiene ese creo. momento. Sí, pero Violeta tiene el punto que yo creo que sí le hemos bajado un poquito a eso, a ver si tenemos otro tipo de finales. Sí. Que está bueno. Como que no siempre Sí. sea el final tipo Willy Colón, porque pues qué mamera. Sí. Me recordé que en la... Y alguien allá con un pelotón en esa ventana. ¿Verdad? En la marcha atrás. La ventana indiscreta. Hitchcock también hace parte de los referentes, pero no. Hubo un ballet en la marcha atrás del... Me pareció chévere, pero era como paradójico. Yo todavía no la puedo escuchar, o sea, para mí es una canción fea. Yo Sí. tengo Sí, es mucho horrible. conflicto con esta Es canción. una, es una historia muy triste. ¿Esa? Es una historia que uno escuchaba. Esa es la En historia con la que ahora le dijeron, sí, ¡ojo! Sí. Sí, Usted, como por ahí no vaya por ahí no porque... Sí, es como claro, a mí me parece una canción horrible como el camino a casa que le cantaban a uno en el colegio para el Día de la Familia. No, camino a casa no, ¿cómo se llama? Ay, se murió. El camino de la vida, Se perdón. murió ese señor hoy. ¿Willy Colón? El no, el que compuso el camino de la vida. Willy Colón se murió. Willy Colón está vivo. El que compuso el camino de la vida, que era como. A mí me parecía. que Selva y era como- Villalba, debe ser, o los No, ese Jaramillo. señor. Sí, obvio, es el señor. Era la canción más bonita del siglo XXI, del siglo XX. Según no sé quién, porque me parece horrible. Y era como la imposición del heteropatriarcado. Total, y al final En que quinta te primaria, apréndasela. Y así es que tiene que ¿Tú no vivir. cantaste eso nunca? ¿No te tocó? No. Qué bueno. Porque no estudiaste. No, pues es que yo soy del 92. Es que Y no pasé por colegio religioso nunca. Yo no pasé por colegio religioso, pero Yo sí sí. por profesores religiosos.
Yo me gradué de colegio de curas, así que... Yo me quedé de colegio de curas. Todavía me sé el himno de mi colegio y todo. Uy. Sí, obvio, pero es que eso queda ahí. Como la misa. Como la misa, como saber separar y sentar y contestar al Señor. Pero hay frases que me gustan de eso, como, sí, como el domingo dedicado al Señor, como lo tenemos levantarse al Señor. Eso no es bueno usar. Va cogiendo cositas Con todo el respeto. Como eróticas del catolicismo. que tienen un montón. O sea, como ver cualquier partido de fútbol y de repente se levantan la camiseta, se tocan el culo entre ellos. Sí. Pues ver a un man en peloto colgado en cada iglesia. Y que además con los- sí, ¿no? Como- Sí. súper nevecón Y así. con todo el six pack, así lo narra Catarina Navas en Movimiento. Movimiento de la que salía. Gracias. Aquí. Así es. Gracias al público. Grabamos con público en vivo. Siempre tenemos un público. Un público, siempre. Deberíamos hacer una sesión publicitada en vivo Ah, bueno. y un intermedio cultural. Como Madonna con Ronaldo Sí, y con- Ronaldinho. Como sábados felices. Ahora, Uy, por el pasado feliz tiene una pésima representación de cualquier otra cosa que no sea lo heterosexual, obviamente. ¿qué cosa? ¿Sábado feliz? Sábado felices. Pues es como el imaginario colombiano del racismo, el machismo, el clasismo. Yo creo que a ti fue que te conté. Yo en una época trabajé en la registraduría, esto siempre lo digo. O sea, si me conocen, saben que voy a decir, me traumó la registraduría. Pero cuando trabajé en la registraduría, hace mucho tiempo, tenía una compañera que me decía Piroberta. Ay, no. Y yo llegaba y me decía Piroberta. Pero Piroberta es Y un yo, personaje y yo, horrible. lo peor es que yo no sabía que era Piroberta. Ese era el problema. Que ya me decía Piroberta y entonces yo decía, seguramente me está diciendo Piro. Me decía, quiero Piroberta. Dejé de trabajar ahí o pasó mucho tiempo. Y como que un día se me dio por preguntarle a Google quién era Piroberta. Y me encontré con ese nefasto personaje. Y dije, yo no necesitaba salir del closet. Yo pensaba que estaba más en el closet. No, ella. Todo el mundo ella sabía. me tenía identificado. Pero es que todo el mundo sabe. O sea, siempre Bueno. el entorno sabe primero. Eso yo propondría alguna vez. Nosotros no habíamos hablado de eso, como hacer un episodio sobre salir del closet. Lectura y salir del closet. Podría ser. Ahí está el tercer capítulo. Estén atentos al tercer capítulo. La segunda. Bueno, las otras dos películas que despertaron en mí la vibración marica fueron M. Butterfly y la otra es Adiós a mi concubina, de esa misma época. La primera protagonizada por Jeremy Irons. ¿Ustedes no conocen M. Butterfly? Sé de qué va, pero no me la he visto. Yo la vi en esa época en televisión porque era Jeremy Irons hace el papel de un diplomático francés que se va a vivir a China Sí. y entonces se enamora como de Song Liling, una estrella de ópera china. Y este personaje es lo que uno pensaría que es como un personaje trans, un poco. Entonces al final termina les daño la película, él termina la locura. Porque su relación con este actor o esta actriz, la cual es que hace mucho rato que no lo vi, de que no la veo, pero termina en la locura, es como que termina cantando esta ópera, creo que es Turandot, que en esa época me parecía una buena película, pero no sé. Y la segunda, Adiós a mi concubina, dirigida por por Chen Cage, es una de las grandes películas del ¿Cómo cine se chino. pronuncia eso, verdad? Yo no sé, en inglés Chen. Bueno, no, está bien, después. Es una, aquí, Políglota. Carlos revelando mi propio conocimiento del chino. Me dio mucha curiosidad. Es una de las grandes películas del cine chino. Narra la vida de dos amigos que crecen y envejecen como actores de la ópera de Pekín. Mientras uno interpreta los papeles masculinos, el otro es obligado desde niño a especializarse en los papeles femeninos. A partir de esta división construyen un vínculo que atraviesa décadas de la historia china, incluida la revolución cultural de Mao, que a mí me parece que esa es como la parte más impresionante de la película, cuando los soldados de la revolución llegan a destruir la ópera, que también es en cierta forma destruir al personaje, que es una mujer. No sé si vieron una de esas, ¿no? Muchachos, pero por favor, no. Si Violeta no la ha visto, yo no la he David visto. O sea, Bowie. Violeta ha visto el triple de cine que yo, así que yo voy tranquilo. Adiós a mi concubina es una película impresionante.
Son dos niños que no tienen familia, el personaje principal, la mamá se lo entrega a un teatro, es como un viejo que les pega a todos los niños, es súper violento, y tiene un teatro, entonces a este personaje le dicen usted ahora va a ser de mujer, y él crece dentro de esta idea de que él es una mujer para los personajes de la ópera, y son como 40 años de película que son impresionantes. O sea, esa película me parece increíble, se las dejo ahí, por favor. Muy porque lindo. no saben nada si no han visto Adiós a mi concubina. Eso es allá. Esas dos películas terminaron de romper los límites de los roles de género que yo había aprendido o que me habían impuesto desde niño. Sobre todo porque yo siento que ahí había como esta noción de la ruptura de los géneros obligatorios impuestos, y pues me parecía chévere porque era la primera vez que los veía como en televisión. Desdibujaron ese conjunto aparentemente cerrado de reglas sobre lo que significaba ser hombre o ser mujer. En cuanto a la literatura, empecé a leer todo lo que caía en mis manos desde muy pequeño, pero cuando entré al colegio Calasanz, yo me gradué del colegio Calasanz, que es de curas, donde sí había una biblioteca de verdad, no como en el Refus. Empecé a buscar los libros que había descubierto en un artículo sobre literatura erótica publicado en la revista Cromus. Pausa. Antes de que pasemos a los libros, sigamos con el cine. Por favor. Sí, porque si no, ¿qué veo? ¿Cómo llegaste tú a Almodóvar? Ya no, por Caracol tenía un programa los viernes que se llamaba como cine. Era un señor y una chica. Sí, el de. Eran Todo los el mundo viernes. sabe cuál es ese programa. Sí, cine Caracol antes de los pescaditos, porque en ese momento la programación no duraba 24 horas, se acababa y empezaba como una pantalla dormida de un Windows 95, y en este caso eran unos pescaditos. Pero ahí yo vi, la primera película que yo vi de Almodóvar fue Carne Trémula, que no es una película queer, No. pero es una película muy intensa, Sí. con muchos momentos importantes. En un momento dado, Javier Bardem, un joven Javier Bardem, sube en su silla de ruedas al cuarto donde está aparentemente su esposa o su novia, y entonces le empieza a hacer como a caminarle, y la chica le dice como hoy no porque me duele el coño, y es como y entonces claro, se descubre que la noche anterior entonces ella había estado ocupada con el protagonista de la película, que es un guapo así como malandrín, está muy bien. Sí. El tipo se dedica, Sí. o sea, el tipo quería darle una venganza a su primer polvo, que era ella. ¿Cuál película? Carne Carne Trémula. Trémula. Eso es cinearte. Cinearte. Con De- Bernardo Hoyos. Sí. Bernardo Hoyos, muy bien. ¿Y con quién? Diana Rico. Diana Rico. Que ella ahora también patrocina cine, pero como en ese instituto alemán. ¿En el Goethe? Sí. Mira. Entonces por ahí empezó Almodóvar a sonar. Yo creo que películas más que queer, en efecto, perubólicas de Phil son sí, Del Film Zone, sí. Emanuel, los Emanuel. viernes y los sábados con toda la distorsión Pero es que posible. Violeta es del 92, ya No, no. pero a mí me tocó Sí. TV cable, el film son como así. Como que todos Después de la distorsión. medianoche, sí. Yo no sé por qué no se podía ver bien. Porque había que pagar. Qué Ay, bruta, sí. claro. En su casa sí pagaban. Yo nunca vi entero, pero pues uno veía cosas y uno pues sabía qué cosas le gustaban más que otras. Pero yo creo que sí hay una conexión muy grande entre el hecho de empezar a descubrir el cine y la literatura erótica con lo queer. No necesariamente uno descubría lo queer primero, sino lo Claro, el cuerpo, como que lo Sí. primero era como... El deseo. Que exacto. eso pasaba con Carmen Trémula, incluso en la ficha de Carmen Trémula. Claro que son los dos cuerpos completamente así. diferentes. Además es muy bello porque uno no alcanza a identificar en esas dos siluetas esta cosa que preguntan, o que ya casi no preguntan, pero que siguen preguntando, como quién es el hombre y quién es la mujer. Como que ahí se ven Sí, dos, no se dos sabe. culos y punto. Hay dos culos que se mueven y ya. Sí, para mí, como que estaba haciendo memoria ahorita y claro, seguramente vi eso, de Film Zone y muchos momentos de ese deseo titilante, pero la primera que dije, no sé, como que sentí como el dolor de no tener eso,
como decir, como, ¿por qué no estoy? Mi historia no está Sí, ahí. sí, Sí. sí, fue Blue is the Warmest Color. Nada, pero- Ay, hermoso. Francesa, adaptación de una novela gráfica, es una peli de una relación lésbica muy tóxica, horriblemente tóxica, y claro, digamos, eso es como el 2013, con Adele Exarchopoulos y Lia Seydoux. Tiene una gran banda sonora. Sí, es una Esa es gran la banda de. sonora. I Follow It, sí. Sí, Sí, sé cuál es, pero no la vi. Azul casi. O sea, Sí, has sí, escuchado sí, la canción, sí. has visto el video de YouTube que salen escenas de la, Además, de la esa película, canción pero no has es visto la como- película. No, no he visto la película. La Porque película es alguien una me- tecniqueada porque alguien me dijo- violenta. Sí. Sí, alguien me dijo que esa película era como. O sea, como que había demasiado sexo lésbico. Sí, no, y es re denso porque, o sea, hay unas fotos de esa película, la estrenaron en Cannes, y hubo una rueda de prensa con el director y las dos protagonistas, y una de ellas sale llorando. Y después les hacen unas entrevistas y que el director fue como re violento con ellas porque las forzaba a grabar las escenas como muy Una ahí. intensidad. Una intensidad, pues que obviamente se ve lo tenso y lo incómodo y como lo voyerístico como de la grabación, pero digamos que lo que a mí me dio, digamos, pues porque claro, es como toda una relación, como desde su inicio hasta que todo se va a la mierda y siempre quedan como con ese dolor de la relación, pues que se fue a la mierda. Sí. Entonces para mí no fue como, ay, qué lindo esto, sino como no he tenido esta experiencia, ¿sabes? Sí, Como sí, esta sí. experiencia. Lo que hablaba, Que a uno que le pasaba con el libro de Fernando Molano. Molano, Sí. que es como esto no me pasa a mí así. En la vida real no pasa tanto así, pero claro, es que son referentes de otras sociedades, de otros momentos. Y me Sí. acuerdo mucho, me hiciste acordar precisamente por eso, pero me acordaba de una película que son dos chicos, también es una película inglesa que no me acuerdo cómo se llama. Tengo que buscarla, pero son dos chicos ingleses que son como vecinitos y jugando fútbol, todo el asunto como que se enamoran y empiezan a construir una relación, pero son de esas cosas que uno dice a mí eso no me habría pasado nunca. También porque depende de las sociedades, porque yo, hablando de lo audiovisual, yo tengo que hacer como un par y decir Queer as Folk, ¿no? Como que es una sí. serie importante. Sí. O sea, como que hay ahí varios valores y además es una serie que tiene como eso, como el trentón exitoso y guapo, el pollo mono de 18, el otro que tiene casi 40 y entonces ya se siente Ok. como fuera del mercado, la parejita lésbica que quiere adoptar, ¿no? Como que ahí están como Todos los arquetipos. todos los arquetipos, de ese ¿no? momento. De ese momento y los cumplen. Claro que yo vi Queer as Folk, pero la inglesa, y la vi Ah. cuando vivía en Inglaterra. Sí, No, Y la vi así en mi amiga VH. me conseguía los episodios. Lo que pasa es que las series inglesas siempre son mucho más cortas. sí. Sí. Pero me acuerdo Y más de oscuras. ver eso. Porque el color de Queer as Folk Sí. gringo realmente está. O sea, la Pues primera es vez que yo Nueva entré York, en las discotecas de Nueva York, creo. La primera vez que yo entré a Teatrón, que en ese momento tenía una sala que se llamaba Lotus, hace muchos lobos atrás, había una sala solo para chicos que se llamaba Lotus, y yo entré y yo sentí que estaba en Babylon, que era el bar del cine, de la película, de la serie, perdón. Ustedes no sabían. Era como lo más cercano. Que yo fui a la inauguración de teatro. Manuel Velandia, y después primero Manuel Velandia, después yo. Tenía un amigo que era un amigo en la universidad, en el 2001. Un amigo que tenía un amigo que era muy guapo, entonces lo contrataron para entender el teatro y le regaló 2 boletos y era como, ay sí, era una discoteca muy grande que iban a abrir, de hecho, y fui a la inauguración del teatro. Y era 3 salas, ¿o qué? O decir, Era como... el Hace mucho tiempo teatrino. que no, pero uno entra a teatrón Sí. y hay unas escaleras así. Y era eso, era como 2 salas y ya. Ok. Pero sí, ese es mi dato. Teatro. Mi dato Pues, antropológico. Creo que igual se nota la diferencia generacional porque para mí en series fue, claro, como que es muy... Pero igual Digimon, sabía- ¿viste? no, ¿No la viste? no, ¿Cuál? o sea, sabía Digimon. de, pero no me Sí, tocó yo en sí televisión. la vi porque además la daban como en Cinemax. A mí la primera que me vi así fue Orange is the New Black. Ah, uy, es que es casi centennial. Black para mí es Netflix. ¿no? Para mí, sí, para mí fue reciente. como que ayer pasó. Sí, pues que igual es una serie de hace más de 10 años. Que después en este está momento. Vis a Vis, que sería como la versión Y españoleta. evidentemente Will and Grace.
Siento yo que Sí, era como... sí. ¿Cuál es William Grace? Ah, de los Will and Grace, que son como los dos amigos. Y la amiga, que es una Sí. borracha. ¡Ay, Sí, ese hermosa! personaje es la mejor. Es una gran Karen serie. es... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la protagonista se ha vuelto como muy... Deborah Messing. Sí, Se ha como que vuelto últimamente... Messy. Sí. Complicada. Bastante sionista. Sí. Pero ahí también uno podría meter incluso una serie argentina, perdón, española que se llama Aquí no hay quien viva. La conozco, pero... Que en Colombia tuvo su versión también, que era como el celador y la gente del edificio. Janet Balma salía ahí. Y el de Betty la Fea, Patrick Delmas. Ok. ¿Patrick Delmas cómo se llama? ¿Cuál? Patrick. El Es francés, de Betty la Fea. Pues de francés, por favor. Hace de pareja de Armando Mendoza. Bueno, Armando Mendoza no, de Jorge Enrique Abello. En la versión colombiana de esta Wow. serie que se Bueno, llama hablando de televisión colombiana, Laisa Reyes. La Isa, Total, importante. sí. Y muy importante. La Que Isa. yo creo que, o sea, claro, en ese momento que la vi, como que no, o sea, no había atado cabos todavía en mi cabeza, pero siento que dentro de todo fue una representación muy clave porque no caían en muchos de esos tropos como violentos, o sí, como de hacerla, como que fuera el foco de los chistes, de todos Sí. los chistes, como que sí había cierto nivel mínimo de respeto con el personaje y como con su identidad y su construcción, que pues me parece brutal, pues porque es una serie que tiene que 20 y pico de años, Ya. es una novela. Sí, es una Sí, novela yo no veía. que fácilmente está en el otro siglo o está más cerca del otro siglo que Que del este. 2026. Y pues además en una época estuvo en todas partes, como los reyes estaban en todo. Y Los Reyes era la Sí. novela Sí, de creo todo que el mundo. después de Betty. Sí. Igual ahí también estaba Connie Camelo haciendo un personaje muy machorra, cristiana, digamos. Sí, sí. Yo no la recuerdo tanto, no sé si tú te acuerdas de Pues tenía así como un mullet, siempre como la camiseta de la La selección. cachucha. Sí, era bien machorra. Era la machorra. Sí. Cantaba rap. Era como una villera. Sí, sí. Sí. Estaba muy metida como con la estética Y se villera. ve con el Gomelo. Ah, con un ex protagonista de novela. Sí, Un rubio. y con ese Gomelo se mete ella. Y era muy chistoso porque le decía el tiritití, usted me va a hacer el tiritití. Así muy ordinaria. Muy ordinaria. En Argentina también hay un personaje que es muy importante, que es Moira, que es como una vedette. Ella es un personaje que se usa hasta en memes, o sea, como ella todavía está presente. Con la parodiza. Es un Amparo Grisales y tiene su propio, pues como su propio show y tiene su propia serie en Netflix con la misma actriz de Envidiosa. Wow. ¿Vimos Envidiosa o no vimos Envidiosa? No. Por favor. Ah, no. He visto, me han pasado como el... Hay que ver. Ahora, El trailer. hablando de las telenovelas colombianas, yo sé que la preguntaba por otro lado, pero en Café, la hermana menor del protagonista tiene novio negro. Y eso Sí. en la película, en la televisión colombiana, Ah. hizo como cataclismo. Un rico con una chica de... Era una chica que era una actriz que a mí no me gusta, Dana García, y salía con uno, o sea, su pareja era un hombre negro, y eso era Que era el promoción, que era en televisión colombiana. que era el único. No me acuerdo cómo se llama. Todos me miran a mí, ya Sí, también El respaldo memorístico. Que también pasaba en Azúcar. Ah, no, es que Azúcar, en azúcar sí. sí no me tocó. A mí me tocó Azúcar. Y yo siento que gran parte de mi fundación narrativa viene de novelas como Azúcar, como la Casa de las Dos Palmas. Y en Azúcar pasaba eso, estaba un personaje, no me acuerdo cómo era que pasaba con Azúcar, pero en Azúcar había un personaje que era una chica muy joven, que era como la hija de la familia, que se enamoraba de ese mismo negro, que era el novio de Dana García. Él era como el hijo, el descendiente de la familia, como de esclavos o de los Entonces esa era trabajadores. la maldición. Sí. O sea, de eso se trataba esa novela, de una maldición entre negros y blancos. Ok. Y así empezaba la maldición. El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra y de la tierra negra. Uy. Uy. Bueno, antes de Django existe azúcar. Sí. Ojo,
Yo ¿Antes de creo qué? de Django, la película Tarantino. de Tarantino. Acá la señora conoce ¿Ustedes mucho no Tarantino. leyeron nunca el contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco? Ush, me tocó, pero Ese no. libro es increíble. No se lo recomiendo a nadie, pero bueno. Vamos, ese libro, estudios culturales, está ahí. ¿Qué es esta idea de...? Es una persona que le escribe un libro sobre el contrapunteo cubano del azúcar y el tabaco. El azúcar como el producto europeo, que es dañino, enferma y crea la esclavitud. Y el tabaco como el producto exclusivo, que libera. Entonces José Martí le lee a la gente, es como el literario, es un libro muy bonito. Pero no es como una cosa que uno lea un domingo por la tarde. No, para llevar a la piscina no es, además porque es como Ayacucho, ¿sí? Como que solo edita la editorial Ayacucho. Es viejo. Eso ya es apunta. viejo, pero recomendado. O sea, ese impar nunca lo va a editar ni Laguna. No, pero eso es como Franz Fanon. Sí, claro. Me hace sentir bien que te lo hayan aplicado a leer. Sí, pues. ¿Listo? ¿Vos seguimos? Sí, claro. libros. Por favor. Leí muchas cosas de las que ya casi no me acuerdo. El libro que sí me quedó grabado fue Las Edades de Lulú de Almudena Grandes. Fue como de estos libros que me encontré que decían como literatura erótica. Y entonces fui, lo saqué y lo leí. Y fue como un golpe en la cara, era muy fuerte. Era Es como- chévere. Yo tengo Sí, guardado es bueno. una imagen de del libro, que es cuando el chico le afeita la entrepierna a la chica. Oh, ok. Básicamente te afeito antes de que lleguemos a todo lo demás. Tiene como una serie de imágenes muy fuertes. Y es como una- Boterones, chorriones, Y es una película. cachetadas. Pero es que es muy cerca, como volviendo con Almodóvar, muy cerca como ese momento Pepe y Lucibón, como post dictadura, de vamos a desatarnos y la vamos a pasar muy bien. Y es como hombre con hombre, mujer con mujer, en el Sí, sentido eso es contrario, como una mujer como que dijo la que reina. se y- divorcia y tiene un hijo, entonces ella le entrega el hijo o la hija al esposo y ella dice, a lo que vamos. Y se va con todo. Y dentro del trabajo de Almudena Grandes, yo creo que es una novela muy rara, porque ya todo es como de guerra civil y esta es como una. Yo pensaba que todos los libros de Almudena Grandes iban a ser así, me decepcioné. No, todo lo que en Aquí realidad. está la porquería, La- la sociedad. La sociedad de los es un punto aparte de todo. Que eso a mí me parece que es un gran libro. A mí me parece, yo sí, pues es el único que me he terminado de ella. Esas lecturas no tenían nada de queer. ¿Es el único que no has terminado? Es el único que he terminado de ella. No, yo no he leído nada más de Almudena Grandes. Dice, ¿murió hace poco? Se murió hace como un año largo, y su esposo le dedicó un largo poema. ¿No? Esas lecturas no tenían nada de queer, ni de trans, ni de gay. En esa época los personajes homosexuales, maricas o travestis, casi siempre ocupaban los márgenes de la historia. Era el personaje secundario, el raro, el que moría de sida, la amiga de la protagonista, la que asesinaban, el villano afeminado. Que hay toda una tesis sobre los villanos afeminados. Que me encanta. O sea, por ejemplo, como el. Úrsula. Úrsula. Úrsula Bueno, es la serenita como creada a partir de la Divine. de Divine de John Waters. Sí. Ah, sí, tiene toda la silueta. Pero por Con ejemplo, maquillaje. en las chicas superpoderosas hay uno que es como un diablito. el mojojojo, no. No, Mojojojo, no, el otro. El que es como el diablo con tacones y una Con tutú. Sí, corona. sí. El- Que eso es evidentemente LGBT. Y hay varios, incluso Megamente me parece un poco maricón, aunque No he visto supuestamente. Megamente. Megamente es increíble. A mí me encanta esa. Ni Megamente ni la de ni las emociones. Intensamente, Intensamente, ay tampoco no, hay que hacerlo. De hecho, intensamente hay como una escenita ahí, como medio camuflada, de dos chicas que están en el colegio con las manitas cogidas. Entonces todo el mundo dice, como, ah, claro, aquí está la representación. Pues que es como cada película que saca Disney es como el primer personaje gay en una película de Disney es como un personaje que tal sale 3 segundos y que no dice nada. No, ni diálogos, ni nada. No sabemos cómo se llama. Porque no puede perder la plata de taquilla de China. Tal cual. Dice, sin embargo, ese primer encuentro con la literatura erótica me hizo comprender que la literatura también tenía límites en términos de representación y que esos límites podían romperse. Más adelante, ya en la universidad descubrí que existía la historia de la sexualidad de Michel Foucault, que existía Federico García Lorca, de que años después montaría El maleficio de la mariposa en Teatro de Títeres. Esta era una obra corta de García Lorca que era sobre una cucaracha que se enamoraba de una mariposa. Para mí eso era como
Claro, lucha de como- clases, lucha de géneros, como así. Como la sirenita. Exacto. Y que también existía El beso de la mujer araña de Manuel Puig, uno de los primeros libros que saqué de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional y que me tuvo pensando por semanas y semanas después de que lo leí. ¿Ustedes leyeron El beso de la mujer araña? Hace unos buenos años. Hace tiempo. Hay que volver a leer. ¿Te gustaría? Es Sí, una, seguro. una mujer echando chismes sobre las películas que ha visto, pidiéndole al otro que se haga más para que haya menos Sí. frío en la celda. Pero además es como que le cuenta películas rusas, como comunistas. Y Todas son como esas películas. Como películas de. Me acuerdo No, que. ¿Cine no, novel? era como películas de propaganda. Sí, Soviética. sobre todo alemana. Alemana. Y estos dos chicos están en la cárcel y pasan como un montón de cosas en la cárcel que son. En el capítulo 7 se comen. Llegan allá. Un poco antes de entrar a la universidad, descubrí que en Colombia existía un artista homosexual, están hablando ya de artes plásticas, que Claro. era una cosa que no podía. Miguel Ángel Rojas. O feliz. O No. ¿Cuál? Caballero. Félix Ángel. No. Miguel Ángel Rojas. No, Miguel Ángel Rojas para mí vino después. Ok, a ver cuál es. Un poco antes de entrar a la universidad descubrí que en Colombia existía un artista homosexual cuya fama era inmensa. Sus hermosos dibujos de torsos masculinos aparecían en afiches que uno podía encontrar hasta en el consultorio odontológico. El mundo del arte admiraba sus extraordinarias capacidades como dibujante y pintor, pero al mismo tiempo era el artista cuyas imágenes muchos maricas colgaban en las paredes de sus casas sin miedo a ser juzgados. El prestigio de su obra parecía protegerlos de cualquier sospecha. Más adelante supe de la tormentosa relación que había tenido con el pintor Lorenzo Jaramillo y de su muerte por SIDA. Ese hombre era Luis Caballero. Yo creo que todavía es de las experiencias más emocionantes que he tenido a nivel plástico es ir a la sala. No sé, creo que ya no existe o todavía están Los Caballeros en la colección del Banco de la República, pero uno entraba a esta sala donde estaban todos estos cuadros oscurísimos y de pronto empezaban a salir estos torsos bellísimos y brotaban como de los lienzos, y luego mucha gente me decía, claro, pues que Luis Caballero era muy famoso, entonces todos los maricas iban y le metían plata y ponían los caballeros en la casa, y cuando la gente llegaba lo que veía era arte, no veía hombres desnudos, porque eran unos hombres desnudos impresionantes. Casi siempre eran cuerpos yacentes post-orgasmo. Sí. Como que están ahí como Exacto. la piedad, como es un cuerpo así. Son increíbles, siguen siendo increíbles. Tengo entendido que una persona muy importante del sector cultural que fue director de la Feria de Cali fue modelo de Luis Caballero. Oh. Averigüe. Pues imagínese uno ser modelo de caballero. Averígüelo, Pérez. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Borges. Lorenzo Jaramillo era un pintor muy importante y tiene una serie que está en el Banco de la República que se llama Talking Heads. Coincidencia, no lo pensé. Y en algún momento, esta pintora famosísima, apellido Jaramillo. Pintora Jaramillo. Sí. María Paz. María Paz Jaramillo, en una entrevista. Ay, gracias. Este podcast sale. Necesito la computadora. Ella contaba, la vi en una entrevista hablando como de detalles de la relación de Luis Caballero con Lorenzo Jaramillo, y era como una relación tremendamente tóxica. Y yo me encontré un documento del Banco de la República donde hablan de toda la muerte y la enfermedad de Luis Caballero, y creo que en ese momento, en el 92 o en el 95 cuando muere, fue evidente que le había muerto de SIDA. Y entonces todo eso está como completamente registrado, no solamente a través de los textos sobre Luis Caballero, sino en la obra de él. Es como fantástico. Ya voy a terminar. Al mismo tiempo, en las clases de historia del arte descubrí, y esto sí fue como un descubrimiento muy fuerte, porque era como primer semestre de Universidad de Historia del Arte, y de pronto el profesor de Historia del Arte estábamos hablando sobre Grecia y Roma, Claro. y nos pone a El David. la película Sebastiane de Derek Jarman. Oh. ¿Lo has visto? Yo Derek Jarman tiene todas estas películas así como super LGBT, pero esta era San Sebastián,
Y entonces son estos hombres absolutamente bronceados, increíbles. Pues era muy chistoso porque yo decía, el profesor evidentemente me está poniendo eso porque yo me arreché y para que veamos cuerpos fantásticos con la excusa de que era Derek Jarman para conectarlo con Grecia y Roma y era como... Es que es tan Pero es increíble. que, claro, es puro arte casi que neoclásico lo que hace en cuanto al cuerpo. Sí. Así. Ah, pues una película fantástica de él es la de... ¿Croma? No. No sé, de un pintor también, que es este pintor que se enamora como de todo, que tiene unas relaciones así todas terribles con los modelos, que es un pintor del Renacimiento, que luego me acuerdo cómo se llama, pero también es de Eric Jarman. Tengo como 3 nombres cruzados. Y una versión profundamente erótica de la historia de San Sebastián, que por momentos parecía rozar el cine pornográfico. ¿Pueden ver eso? Es increíble, es como estos hombres en la playa saltando y dando vueltas, luchando como Grecolatina. sí, y es increíble, es como es bellísimo, y el agua, y el mar, y el sol, es una fantasía. Ya viviendo en Chile, empecé a darme cuenta de que allí, en 2007, había un autor que todos los domingos publicaba sus columnas mariconas en el periódico llamado La Nación. Me sorprendió descubrir, bueno, en esa época tenía 23 años, que en un país que apenas 17 años antes había dejado tras la dictadura, existía un escritor maricón que aparecía en televisión, al que entrevistaban en los noticieros y que escribía los textos que yo siempre había querido escribir. Textos sobre maricas publicados en editoriales importantes y leídos por todo el mundo. Ese autor, ese escritor era Pedro Lemebel. Entonces aquí digo, es de él, pues la idea era como traer un texto, me imaginé yo, de quien quiero leerles el texto que traje hoy. No sin antes reconocer que a esta lista de lecturas y narraciones iniciáticas le faltan miradas lésbicas y de muchas otras identidades, digamos que sí me sentí como con un vacío. Es que editorialmente habría que conversar sobre el hueco editorial en cuanto a lo lésbico en la literatura, que me lo preguntaba hace poco una compañera de trabajo, yo como Peli Rossi, Tatiana de la Tierra, sí, como que uno empieza a hacer así y le sobran dedos. Sí. Porque no, digamos, dentro de la oferta actual no hay tantas opciones y muchas veces pues no necesariamente están, o sea, como que uno tiene que hacer unas acrobacias como decir, bueno, sí, en el Orlando de Virginia Woolf o en las olas de Virginia Woolf, o sí, como que tiene que uno meterse como por los lados, pero como que, pero aquí entonces, ¿tú qué dices? Le bota la pelota. No, pero hablemos del MBL, porque el MBL siento que, claro, o sea, por ejemplo, esas dos figuras como Almodóvar en el cine y el MBL en la literatura, creo que son fundacionales para ti, que yo las conocí un poco también, pues digamos, Almodóvar no lo había visto tanto, lo vi también más en su totalidad gracias a ti, y el MBL creo que también llegué un poco después, como que no lo había leído y creo que fue una edición que tú tenías, no sé si todavía la tienes, Ex Barral. Sí. La moradita. La clásica que es blanca, que tiene como los corazón hecho con balas. Mi corazón con balas, bueno, mi edición es de anagrama, pero sí es esa. Yo te compré a ti en un arco. Yo estoy en un una árbol. violeta, una moradita, que son crónicas que las... Serenata Jafiola. Sí. Que es una tapa muy atractiva porque es el único Sex Barral que tiene como un color, normalmente Sex Barral blanco, entonces como que esto resalta bastante bien. Pues yo creo que los dos perros están muy conectados. Yo conocí al MBL fue por la universidad, en una clase de antropología, no, de sociología. Entre una clase de sociología antropología. Bueno, era Andrea, una compañera, una profesora que no me acuerdo en cuál. Una ciencia social. Una ciencia social era como la ciencia social y el género, ¿no? Como estas materias donde siempre es como más, tal, igual, Sí, clase que vas a agregar. La filosofía y el Señor de los Anillos. Exacto. La Los Simpsons y la filosofía, cualquiera de esos. Entonces yo me metí ahí y ahí puse el manifiesto. Y yo como, wow, ¿qué es esto? Y ese mismo semestre yo tenía una clase de crítica literaria latinoamericana y dentro del programa estaba a leer la novela de Lemebel, pero esto estaba como en el tercer módulo del semestre y lo otro ya estaba. Entonces yo cuando llegué al tercer módulo yo dije, yo ya sé con quién voy. Y ahí empezó el rock and roll muy, muy fuerte. Con Almodóvar yo creo que pasa lo mismo que con Miguel Bosé, que es como que igual uno tiene sus diferencias porque también las personas cambian, crecen, se reproducen o no se reproducen, pero en general cambian sus visiones de vida.
Pero Miguel Bosé con su amante bandido fue como, wow, ¿qué es este señor? Y después como, morena mía, haceme el café, y uff, y tal. Sí. O sea, como que uno sabe que hay cosas. Ese era el Miguel Bosé increíble. Ese era el Miguel Bosé que uno dice, acá hay algo, yo no sé qué es, pero hay algo. Exactamente, totalmente. El Miguel Bosé que no era antivacunas. Que me acuerdo, bueno, sí. El Miguel Y Bosé que con no la- había y- separado y- sus y- 4 hijos en grupos de a 2. ¿Sí? Pues es que según entiendo, Miguel Bosé estaba casado con su pareja Sí. y ellos decidieron adoptar. O no, tener hijos por Vidente subrogado. sí, como entonces tuvieron 4 hijos, o sea, 2 y 2. Y entonces cuando se separaron, 2 se fueron para España y nosotros se quedaron en México. Ah, cabrón, dijo, bueno, ¿dónde está mi Entonces, semen? ellos pasan 6 meses y 6 meses es una cosa rarísima, como que solamente hacen los famosos. Sí, pues Angelina Jolie y Brad Pitt deben hacer lo mismo. No, porque todos sus hijos odian a Brad Pitt. Todos Y ahora están quitando el pit. Sí, todos ahora son como Jolie. Jolie, Sí. como Juan Jolie, Carolina Jolie, Samuel. Pero sí, yo igual en otro espacio también decía, claro, en el 2020 llegaron las primeras ediciones de la novela acá. Como Ya no se conseguía. no se conseguía. Y recibir las primeras cajas en Garabatos fue muy chévere, como poder tener disponible. Porque uno se vuelve como un testigo de Jehová, como pidiéndole a la gente 5 minutos para conversar sobre esto, pero claro, si no tienes el material, pues no te fluye. Pero cuando está, pues es genial. Y cuando vivíamos juntas con Violeta, pues hicimos un ciclo de cine y pudimos. Yo no había visto casi como ninguna de Tarantino. Yo no había visto casi ninguna de Almodóvar, entonces hicimos un ciclo viendo una de Almodóvar y una de Tarantino. Wow. Sí. Claro, Almodóvar tiene el triple, pero ese no era el punto. El punto era como ver un poquito Y la... pues como muchos puntos en común también, como el color, lo estilizado, la banda sonora, como cosas muy Pues, espectaculares. Hay una película muy telenovelesca de Tarantino que es de las que casi nadie cita, pero que es como Brown. Mrs. Brown, ¿no? La señora Brown. Sí, yo la vi. Una la que es vi el una año azafata. pasado. Sí, que es Sí, muy que es una película- exploitation. Pero es una película, me llamó la atención que era muy lenta. A pero mí es estaba ahí, para mí yo es, la vi completa, me gustó. es mi favorita de Tarantino. ¿Es la que más te Mire. gustó? Sí. En el colegio, cuando yo estaba en el Calazans, nos ponían, en esa época, le ponían a uno, o sea, eso como que el profesor de español se mamó y no sabe qué más hacer, entonces ponía Pulp Fiction y tú era como, ¡ay! Y llamaban a los papás a decir que por qué les ponían esa película. Claro. Y la otra era La gente de la Universal, que también era como una Increíble. película medio erótica y como cochina, puerca violenta, que era como esta Y en cosa. Bogotá. Sí. Con la. Esa es mi película de mi favorita. papá, la perrita, que es la perra más bonita. Y era como esta peliculaza total. Es una gran peli. Sí. Creo que había una cosa que me parecía brutal de Almodóvar y era también como la sofisticación de la imagen y como la división de colores, que también me parecía increíble con Lemebel, porque había una sofisticación como impresionante en el lenguaje, en la manera de escribir, en el mensaje, y me parecía brutal. Yo, la verdad fue que nosotros, cuando yo vivía en Santiago, recibíamos uno iba a comprar la Nación el domingo y tenía que estar en Lemebel y era lo que no esperaba, o lo que yo Eso me esperaba parece lo para máximo. leer, Como que, porque era- como que Lemebel en ese sentido sí se vuelve un autor como, digamos, Mendoza en Bogotá. Como que uno lo Sí. encuentra Sí. pirateado en la esquina o en la vitrina de la librería más top de X. Y lo barrio. leen las señoras en los clubs de Ajá. lectura y lo leen Y los chicos. es apropiado. Y a mí me parecía muy loco el texto que dije, si hay tiempo para leer, era el de La Noche Payasa. Ay, Ese texto maravilloso. es increíble. es Pero como yo les este- recomiendo Margarito. Hablando de cosas iniciáticas, es triste, la historia de Margarito es triste, Y- pero es linda. El texto que me acuerdo que leí por primera vez, porque lo leí impreso en el periódico un domingo, era el de los amantes de la... No me acuerdo cómo se llama, pero no, pues muy bonito. Son como dos, es una historia de dos soldados chilenos en la guerra del Pacífico, que eran como de la gloria, no me acuerdo cómo se llama, pero es como esta historia de dos hombres que se enamoran en un barco y los expulsan y se mueren, pero pues era como que Es que los pillan. los pillan en la noche, ellos se encuentran Retosando. atrás y se acaba, pero es un texto bellísimo y eso, y pues Lemebel es como es como experto en sus textos cortos, pero también en las novelas.
Me acuerdo haber leído la de Adiós Mariquita Linda y eran como estas cosas impresionantes. Y la novela como Tengo mi otro. Tengo miedo torero, que a mí siempre me pareció impresionante la descripción y la forma en que él describe a la primera dama que era la esposa de Pinochet. Creo que todos estos personajes son impresionantes, pero Lucía. a Lucía de Iriart, pues Lucía de Iriart ahí puesta con toda su maldad era increíble. Sí, yo creo que para literatura lésbica es otro capítulo. Nos toca Vamos a preparar un hablar capítulo. con- Yo creo que hay una, con eso alguna era, invitada con eso era lo que yo especial. cerraba con esa, que además siempre se queda ahí, como esa ausencia de esa representación, no solamente porque uno no las ve a las mujeres lesbianas representadas, y tampoco sé cuáles son, sí, sé que hay muchas, pero pues se queda ahí como para la próxima oportunidad. Saudade especial. Sí. Muchísimas gracias, terminamos ya. Yo creo que toca cortar porque ya nos Sí. hicieron señas por allá. Pues tenemos 3 minutos. 3 minutos. ¿Mensajes parroquiales? Pues primero habíamos dicho que nos parecía importante que la gente nos hiciera sugerencias de este podcast, ¿cómo se puede llamar? De lugares a donde nos quieren invitar a De grabar. lugares donde nos quieren, puede ser casas, puede ser cafés, Bibliotecas, galerías. Yo quería ir a galerías. bibliotecas también. Ay, vayan a mi casa. A ver, De una. tenemos una casa. El próximo capítulo será La cerca casa de ustedes. de nuestro público. Y pues yo espero que se repita. Yo me he entretenido mucho con los otros episodios. Me gustaría invitar a la gente a que comparta los otros episodios, a que nos siga acompañando, a que comente sobre todo y que comparta para que podamos seguir aumentando el número de personas que hacen parte de esta rosca. Eso. Sí, pues nada, roten ahí también sus lecturas iniciáticas. Gracias al público. A la voz del público. Y gracias a Wolf por abrirnos el espacio, por permitirnos conversar. Y vengan a comprar libros acá también. Compren libros aquí. Los libros que hablamos se consiguen acá, se consiguen en Tango, Y en y todas las en librerías que Puerto y vienen. en casa.